los ontólogos, a los que primeramente se les ha abierto el ser como pregunta de lo por pensar. Y la manera adecuada de comenzar hablando de los ontólogos es preguntarnos qué es un comienzo. Y el comienzo, como decía Aristóteles, es la mitad del todo. Gemisus arge panton, o arge gemisus panton. Y lo que es grande comienza grandemente, y lo que es maravilloso comienza maravillosamente. Y es así. El comienzo de la filosofía occidental griega es maravilloso. Nos dice Heidegger en Introducción a la Metafísica: ¿por qué es el ente y no más bien la nada? Esta es la pregunta. Probablemente no es una pregunta cualquiera, ¿por qué es el ente y no más bien la nada? Es, al parecer, la primera de todas las preguntas. Porque, al parecer, detrás del ente hay un abismo. Nos cuesta encontrar un fundamento sólido, último, a toda la realidad. Es como que la realidad, en la medida en que nosotros la apresamos en el lenguaje, se escabulle, se nos escapa. Entonces la nada viene a ser todo aquello que no es asido en el ente. Y se pregunta Heidegger, ¿eso que no es asido en el ente puede ser el fundamento del ente? ¿Puede ser que el ente esté abismosamente habitando en la nada, Abgrund, en el fundamento sin un fundamento? Es la primera, aunque ciertamente no es en el orden temporal en el que se sucedieron las preguntas. El ser humano singular, lo mismo que los pueblos, pregunta muchas cosas en su histórico camino a través del tiempo. Antes de topar con la pregunta ¿por qué es el ente y no más bien la nada?, averigua y explora y examina cosas muy diversas y de muy diversas maneras. Bueno, esto hace alusión evidentemente a que el ser se muestra de muchas maneras, ¿no? El ser se muestra de muchas maneras y el hombre busca al ser de muchas maneras. ¿Qué significa el ser? Bueno, para eso estamos, para tratar de dilucidarlo. Hay muchos que no topan nunca con estas preguntas y entendemos que este topar no simplemente en el sentido de escuchar y leer esta frase interrogativa como mero enunciado, sino en el preguntar la pregunta. Es decir, ¿quién está dispuesto a habitar la pregunta por el ser? La pregunta por el ser es la pregunta por el sentido del ser. Y la pregunta por el sentido del ser es la pregunta por la temporalidad a través de la cual el ente adviene presentándose como lo sido. Entre la nada de atrás y la nada de adelante, nosotros tenemos el ente, que viene de la nada y va hacia la nada. La pregunta es, ¿por qué aparecen, por qué advienen entes de la nada que van hacia la nada? ¿Quién es capaz de habitar esa pregunta? ¿Quién es capaz de preguntar por la fugacidad del ente?
¿Quién es capaz de preguntarse por el sentido de lo que hay, en tanto que hay, sabiendo que lo que hay quizás no tenga sentido? Y sin embargo, en ese hay, ahí habitan todas las preguntas. En ese ahí están todas las preguntas contenidas. En ese ahí está muyente nuestra angustia, nuestros miedos, nuestros traumas, nuestros dolores, nuestras esperanzas. En ese ahí que no tiene fondo, porque ese ahí se escabulle en el momento en que nosotros podemos conceptualizar ese ahí, y ya no lo tenemos al ahí, lo tenemos al concepto. Entonces, la pregunta metafísica, ¿por qué el ente y no más bien la nada?, supone que lo único que tenemos es el ente. Que lo único que tenemos es el ente. Pero ese ente que niega la nada no es un soterramiento, porque la nada aparece siempre vaciando de contenido al ente, ¿no? Lo va vaciando. ¿Por qué? Y porque Cronos se devora a sus hijos. Así como la temporalidad futura se devora en el pasado, así Cronos va devorando al ente. Lo va nadeando, la nada nadea. Nihilizkeit. Nosotros tenemos que saber cómo ubicar el espíritu para que la pregunta se forje, se configure como pregunta metafísica, es decir, como la pregunta por el sentido del ser. Hay una manera de impostar el espíritu, hay una estética, hay una ética, hay una poética que nos va a permitir disponer el espíritu de tal manera que la pregunta por el ser aparezca teniendo sentido. Y para que el hombre esté dispuesto a hacer la pregunta, tiene que curarse. Tiene que curarse de muchas patologías que tiene el hombre, por lo cual no se pregunta. Las patologías de estar dispuestos en la escucha a tomar lo escuchado como lo dado en el por escuchar, las habladurías, a tomar lo visto, lo leído, como algo ya dado en el ver, la avidez de novedades. El ondit, el disolverse en el anonimato, el refugiarse en un rebaño, el dormirse en un dogma, el extraviarse en la sinrazón, el refugiarse en la pereza, el apropiarse de la desidia del propio miedo a enfrentarse con las cosas que están detrás de las cosas. Porque en esas cosas que están detrás de las cosas quizás no haya nada. El asunto es que no lo sabemos. Y el asunto es que nuestro espíritu está deseoso de saberlo, deseoso de averiguarlo. Y pese a todo, una vez, quizás hasta de vez en cuando, todos nos sentimos rozados por el oculto poder de esta pregunta sin comprender del todo lo que nos ocurre.
¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Tendrá sentido todo esto? ¿Por qué están adviniendo cosas todo el tiempo? ¿Hacia dónde van las cosas que se suceden? ¿De dónde vienen? ¿Por qué suceden? ¿Por qué suceden de esta manera y no de otra? Surge, por ejemplo, en momentos de grande desesperación, cuando parece desvanecerse todo el peso de las cosas y el sentido se oscurece por completo. Karl Jaspers dice, la filosofía surge de las situaciones límite. Y Antonio Machado dice, un golpe de ataúd en tierra es una cuestión bastante seria. Ante la seriedad que se imposta por la desaparición, la total fugacidad de la vida es el modo de ser del que se hace la pregunta por el ser. Y desde ese modo de ser tan peculiar, que es el estar vivo, una vida tan fugaz, tan frágil, tan vulnerable, a la desaparición tan puesta, a la nada misma. Desde esa pesadumbre es que nosotros nos preguntamos por el ser. ¿Qué sentido tiene que hayan cosas si al final de cuentas todas las cosas van a terminar desapareciendo? Desapareciendo en el tiempo, desapareciendo en el espacio. Van y vienen. Es lo único que sabemos. Según la ordenación del tiempo, los actuales van dejando lugar a los posibles, katatu chronos, según el ordenamiento del tiempo. Tal vez se manifiesta tan solo como una única y sorda campanada cuyo sonido penetra la existencia y que luego se va apagando suavemente. La pregunta está igualmente presente en los súbitos júbilos del corazón, porque en esos momentos todas las cosas se transforman y nos rodean como si eso sucediera por primera vez y como si pudiésemos comprender antes su inexistencia que su existencia y él sean tal como son.